Hola a todos, hoy les traigo la sexta parte de Creepypastas para no dormir y se llama El cartucho maldito de Majora's Mask. Todo comenzó cuando a un joven sin mucho dinero le regalaron un Nintendo 64. El joven, que quería juegos pero no tenía la billetera gorda, decidió que una buena opción era comprar cartuchos usados. Y estaba de suerte porque justo al día siguiente de que le regalaran la consola, un anciano abrió una venta de garaje en la cual, entre muebles, lámparas, utensilios de carpintería y otros objetos innecesarios, gritaba su presencia un pequeño cartucho de Majora's Mask, un juego de la saga de Legend of Zelda. En cuanto al viejo que vendía el juego, bueno, digamos que su apariencia no le inspiraba demasiada confianza al muchacho. Había algo un tanto raro y siniestro en su rostro, en algunos de sus gestos y sobre todo en la mirada perdida en el infinito de sus pequeños ojos negros. A pesar de eso, después de preguntar si funcionaba, el chico se arriesgó a comprarle el viejo cartucho ya un poco desgastado, negro y con el nombre Majora escrito con marcador rojo sangre permanente al anciano. No le preocupó la rara apariencia del juego, pensó que aquello se debía a excentricidades de su antiguo dueño, que quién sabe. A lo mejor era uno de esos góticos extravagantes. Así, el chico se lleva el cartucho sin sospechar que aquello sería el inicio de una larga pesadilla. Cuando el chico encendió el juego, se dio cuenta de que debía tratarse de una versión beta porque habían pequeños errores en las texturas, nada grave, fuera de eso todo parecía estar bien. Aparte había un archivo bastante avanzado aunque no acabado bajo el nombre de Ben, pero el chico quería comenzar desde cero, así que creó un archivo propio en que bautizó a su personaje como Link. Al empezar a jugar creyó que todo sería normal hasta que, habiendo ya avanzado en la historia, se percató que en definitiva la programación del juego hacía que, sin explicación alguna o patrón lógico perceptible, unas veces apareciera el nombre de Ben y otras el de Link. El chico, que sabía algo de informática, pensó que aquello se debía a algún extraño bug y optó por borrar el archivo de Ben a ver si así acababa el problema. Sucedió justo lo contrario, empezaron a pasar cosas aún más raras, escalofriantes en algunos casos. Comenzó a salir la música al revés, a aparecer diálogos muy extraños, a ocurrir cosas ajenas a la trama normal del juego, a surgir glitches 2, risas macabras de fondo, etc. Y todo eso repitiéndose, volviendo una y otra vez. Mas lo peor de todo vino cuando el juego se reseteó solo y creó un archivo llamado Drowned, ahogado en español. Fue allí que Skull Kid, el antagonista principal del juego, se le empezó a aparecer todo el tiempo, asesinándolo de forma instantánea cada vez que aparecía. Fue a partir de eso que Link empezó a aparecer contorsionado en posiciones igual o más demoníacas que las que salen en el film El Exorcista. Incluso Link llegó a aparecer de forma tétrica como un Zora que moría ahogado cuando los Zoras pueden respirar bajo el agua. Todo lo anterior resultó perturbador y a veces aterrador para el chico que adquirió aquel maldito cartucho. Pensó en dejarlo, quiso dejarlo pero no pudo porque la curiosidad y la fascinación lo anclaban ante aquellas visiones siniestras que desfilaban por la pantalla. Disfrutaba y a la vez sentía la angustia de la perturbación viendo cómo el nombre de Ben volvía una y otra vez junto a Skull Kid que, entre horrendas risas de fondo y música invertida, lo asesinaba sin piedad. Afortunadamente el chico llegó a un punto en que ya no aguantó más y decidió ir a ver al anciano para que le diga quién era ese tal Ben. Pero el viejo no estaba, había desaparecido junto a las respuestas que de ahí podía obtener. Desesperado, fue a averiguar entre los vecinos a ver si alguien sabía dónde había ido el viejo y si en efecto vivía donde él creía que vivía. Y sí, vivía en la casa del garaje y, según le dijeron, era un tipo muy raro y algo ermitaño, un hombre al que rara vez se lo veía pues casi nunca salía de casa. Desgraciadamente había salido justo cuando él lo había ido a buscar, pero, lejos de esperar a que vuelva, se dejó llevar por la ansiedad y preguntó por Ben. La respuesta que recibió le heló la médula. Le dijeron que Ben era un muchacho que vivía en la casa en que ahora vive el anciano y que, hace 8 años, Ben tuvo un horrible accidente en el que murió ahogado. Se dice que el chico de la historia que les he contado aún vive con el temor en la sangre, que nunca más volvió a jugar Majora's Mask, que tiene miedo de meterse al mar, que a veces sueña con que Skull Kid lo asesina y que vendió el cartucho a alguien que pidió reservar su identidad en secreto. Vaya Dios a saber quién será el portador del cartucho maldito y cuántos locos, incluyendo el que les ha contado la historia, darían una buena cantidad de dinero por el cartucho negro de las letras rojas. El segundo es Pokémon Black. Yo soy lo que se podría llamar un coleccionista de versiones alternativas de juegos de Pokémon, Pokémon Diamond y Jade, Chaos Black, etc. Es increíble la frecuencia con la cual puedes encontrarlos en casas de empeño, Goodwill, Feria de las Pulgas y similares. Estos generalmente son divertidos.
Incluso si son injugables, que a menudo lo son, la mala traducción y pobre calidad hace de ellos sin querer graciosos. He sido capaz de encontrar la mayoría de los que había jugado en línea, pero hay uno del que yo no he visto ninguna mención sobre él. Lo compré en una feria de las pulgas hace aproximadamente 5 años atrás. El juego comienza con la intro familiar de Nidorino y Gengar de la versión rojo y azul. Sin embargo, la pantalla de Press Start ha sido alterada. Rojo aparece ahí, pero no aparece el ciclo de Pokémones de un lado a otro, y también dice Black versión bajo el logo de Pokémon. Al seleccionar New Game, el juego comienza con el discurso del profesor Oak, y esto hace evidente que el juego era Pokémon versión rojo. Después de seleccionar tus iniciales, si tú miras a tus Pokémones, tú tienes en adición a Bulbasaur, Charmander, o Squirtle otro Pokémon, Ghost. El Pokémon era nivel 1, y tenía el sprite de los fantasmas que encontramos en la Torre Lavanda antes de obtener el Sleep Scope, y tiene un ataque. Curse. Yo sé que hay un verdadero ataque llamado Curse Maldecir, pero el ataque no existe en la generación 1, así que parece que fue introducido hackeándolo. Los Pokémones al defenderse eran incapaces de atacar a Ghost. Solo decía que estaban muy asustados para moverse. Cuando el movimiento Curse era usado en batalla, la pantalla se cortaba a negro. El grito del Pokémon defendiéndose se escuchaba, pero estaba distorsionado, tocado a un tono más bajo de lo normal. La pantalla de batalla vuelve a aparecer y el Pokémon defensor se habría ido, si lo usamos en una batalla contra un entrenador. Cuando las Pokébolas representan sus Pokémones en la esquina, ellos tendrían una Pokébola menos. Esto implicaba de que el Pokémon había muerto. Lo que era aún más raro es que después de derrotar a un entrenador Iberrojo recibió $200 por la victoria, los comandos de batalla volverían a aparecer. Si tú seleccionabas correr, la batalla terminaría como normalmente lo hace. También puedes seleccionar Curse. Si lo hiciste, al retornar a la vista superior, el sprite del entrenador se habrá ido. Después de irse y reingresar a la misma área, el lugar el entrenador había estado será reemplazado por una cripta como las que hay en la Torre Lavanda. El movimiento Curse no era utilizable en todas las instancias, fallaría contra otros Pokémon fantasmas, también fallaría contra entrenadores con los cuales tenías que volver a pelear, como tu rival o Giovanni. Sin embargo, sí se podía usar en tus batallas finales contra ellos. Pensé que esta era el truco del juego, permitiéndote utilizar los fantasmas que no se podían capturar antes, y porque Curse hacía el juego tan fácil, lo utilicé a través de toda la aventura. El juego cambió un poco después de derrotar a los 4 de la élite, después de ver el Salón de la Fama, que consistía en fantasmas y una pareja de muy bajo nivel de Pokémon. La pantalla cambió a negro, una caja de texto apareció con las palabras muchos años después. Y luego pasa a la Torre Lavanda, un anciano está mirando las criptas, entonces te das cuenta que ese hombre es tu personaje. El hombre solo se mueve a la mitad de la velocidad al caminar. Tú ya no tienes ningún Pokémon contigo, ni siquiera Ghost, que hasta este punto había sido imposible de remover de tu grupo por medio de depositarlo en el PC. En la vista de arriba el escenario estaba completamente vacío. No había gente en absoluto, ahí aún estaban las tumbas de los entrenadores sobre los cuales había usado Curse. Sin embargo, tú puedes ir a casi cualquier lugar en la vista superior en este punto, aunque tus movimientos están limitados por el hecho de que no tienes Pokémones para utilizar HMS, y sin importar dónde vayas, la música del pueblo Lavanda se sigue escuchando en un bucle continuo. Luego de andar por un rato, encontré que si vas por la caverna de los Diglets, uno de los arbustos que generalmente bloquean el camino hacia el otro lado ya no aparece más, lo que te permitiría avanzar y retornar a Pueblo Paleta. Al entrar a tu casa y dirigirse al exacto mismo cuadro donde comienzas el juego, la pantalla se irá a negro. Entonces la imagen de un Caterpie aparece, y luego es reemplaza por una de un Weedie, y luego un Pidgey. Luego me di cuenta que, como los Pokémones progresan desde Rattata a Blastoise, que eso fueron todos los Pokémones sobre los cuales utilicé Curse. Después de terminar el equipo de mi rival, aparece un joven, y luego un cazador de insectos. Esos fueron los entrenadores sobre los cuales usé Curse. A través de la secuencia la música del pueblo Lavanda se seguía escuchando, pero iba lentamente disminuyendo el tono. Por el momento tu rival aparece en la pantalla, fue poco más que un redoble del demonio. Otro corte a pantalla negra, unos momentos después, de pronto la pantalla de batalla aparece. El espíritu de tu entrenador es ahora aquel anciano, el mismo que te enseña a capturar Pokémones en Ciudad Iridian. Ghost aparece del otro lado con las palabras Ghost desea pelear. Tú no puedes utilizar ítems, y no tienes Pokémones, y si tratas de correr no puedes escapar, la única opción es pelear.
Usar pelea causa que inmediatamente utilices esfuerzo, que no afecta de Ghost pero te quita un poco de tus propios HP, cuando es el turno de atacar de Ghost, él simplemente dice. Eventualmente, cuando tus HP llegan a un punto crítico, Ghost finalmente utiliza Curse. La pantalla se va a negro por última vez. Sin importar los botones que presiones, tú quedas permanentemente atrapado en esta pantalla negra. En este punto la única cosa que puedes hacer es apagar el Game Boy. Cuando vuelves a jugar nuevamente New Game es la única opción. El juego ha eliminado el archivo. Jugué a través de este juego un montón de veces, y cada vez el juego terminaba con la misma secuencia. Un montón de veces no utilicé a Ghost para nada, ya que es imposible de remover del grupo. En esos casos no mostró ningún Pokémon o entrenador y simplemente te lleva al climático combate contra Ghost. No estoy seguro cuáles eran los motivos del creador de este hack, no fue ampliamente distribuido, así que presumiblemente no fue por una ganancia monetaria, y estaba muy bien hecho para ser alternativo. Parece que él estaba tratando de transmitir un mensaje. Tal parece que soy el único que recibió este mensaje, no estoy completamente seguro de cuál fue. La inevitabilidad de la muerte, el poco sentido de la misma, o quizás él simplemente estaba tratando de agregar mórbidamente muerte y obscuridad en un juego de niños. De todos modos, este juego de niños me hizo pensar y me ha hecho llorar. Y el último es el pueblo Lavanda. Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepuberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y E.U que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad.